Hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 9 en adelante hasta el versículo 21. Génesis 6, 9 al 21. Ya que tengan la cita, les voy a pedir que se pongan de pie. Se pongan de pie, por favor. Génesis capítulo 6, versículos 9 al versículo 21. Vamos a leer alternadamente este pasaje. Yo espero que pues todos en algún momento, ¿verdad?, hayamos leído estos capítulos de Génesis hasta el capítulo 9 para estar un poquito ambientados en la vida de Noé. Si no lo han leído, les voy a pedir que lo lean, sí, que lo lean en sus hogares para que podamos tener un conocimiento acerca de lo que fue la vida de Noé, su familia y su experiencia en el arca que Dios les mandó hacer. Amén. De manera alternada, inicio con el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Órale. En esta mañana que tomamos tu palabra, Señor, para leerla y meditar en ella, para escuchar la predicación, Señor, ayúdanos a estar atentos, ayuda a que nuestra mente esté concentrada en ti, en tu palabra, Señor, en exposición. Guía nuestro espíritu, nuestro corazón a la verdad, a tus principios, Señor, a tu voluntad, y que podamos, Señor, como Noé, ser obedientes y hacer todo lo que tú nos mandes. Gracias, en el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Me pueden sentarse, hermanos? Juicio y gracia es el tema de este sermón, juicio y gracia, porque es lo que nosotros podemos ver en este capítulo 6 del libro de Génesis, en los versículos que acabamos de leer. Una expresión del juicio de Dios, pero también una expresión de la gracia amorosa del Señor manifestada sobre la vida de este hombre. Y bueno, yo no sé si ustedes saben mucho acerca de Génesis 6 en adelante, acerca del diluvio, acerca de lo que vivió Noé. Y quiero que tengamos un poco de contexto. Hay muchos que pretenden derribar, ¿verdad?, la enseñanza de las Escrituras, y sobre todo cuando se trata de eventos que marcaron ampliamente la situación de la vida de la humanidad en esta tierra. La Biblia no es el único documento que habla acerca de un diluvio. Hay muchos documentos alrededor del mundo y sobre todo en las culturas orientales que hablan acerca del diluvio.
Y quiero tener un poco de contexto histórico con esto, de contexto literario más que histórico en este punto, contexto literario acerca del diluvio, y que nosotros podamos comprender que lo que nos narra aquí Moisés no solo fue una gran historia, no solo fue algo que pudo haber pasado de esta manera, sino que así como lo tenemos en la Biblia, hay otras culturas, a diferencia de la Biblia, ¿verdad? Son más mitológicas que reales, pero que hablan acerca de un diluvio. Entonces tenemos varios documentos y voy a ir mencionando algunos que nos hablan acerca del diluvio. Por ejemplo, en Babilonia se decía que el río Tigris y el río Éufrates se habían desbordado y habían causado la extinción de toda la humanidad en ese tiempo, y era algo que se conocía ahí en Babilonia. Tenemos también el poema del Gilgamesh. Gilgamesh fue un héroe de la cultura sumeria, ¿verdad? Y este poema se escribió alrededor del año 2000 antes de Cristo. Imagínense cuánto tiempo. Es uno de los documentos más antiguos que se ha encontrado allá en Oriente. Y este poema señala que Gilgamesh, ese héroe, vivía en una ciudad llamada Suripat. Esta ciudad estaba llena de violencia y estaba a orillas del río Éufrates. Le fue anunciado a Gilgamesh que toda la ciudad sería destruida por medio de un diluvio. Él debía derribar su casa y en el lugar donde estaba su casa debía construir una gran barcaza para que se pudiera salvar de ese diluvio. Él tenía que recopilar semillas de todo alimento y de toda planta que pudiera, para que pudieran después del diluvio sembrarla y poder repoblar la tierra con esas semillas y pudieran hacer esa planta. Finalmente llegó el diluvio y cuando terminó, su barca se posó en un monte llamado Nisir, que ahora es la ciudad de Armenia. Tenemos también en la tradición egipcia acerca del diluvio una narración recogida por Platón de Timeo, o Platón el Timeo, y él habla de que los dioses habían purificado la tierra por medio de un diluvio, que solo algunos pastores habían podido escapar de ese diluvio subiendo a una montaña muy alta, y es lo que los egipcios creían con respecto al diluvio. En la mitología hindú, en la India, también se habla de un diluvio. Ellos tienen un libro de leyes, tienen un libro de profecías, el libro Rig Veda, que es uno de los textos sagrados de los hindúes. No habla nada acerca del diluvio, pero sí un libro llamado Leyes de Manu, que Manu fue un hombre a quien un dios hindú le habló, y este dios le dijo que un diluvio aniquilaría todas las criaturas. Se le mandó construir un barco y adorar a ese Dios que le estaba hablando. Cuando llegó el diluvio, entonces el barco se levantó y Manu estaba ahí. Al descender el diluvio, la barca de Manu descendió sobre los montes del norte. El diluvio había acabado con todo lo que existía, pero él, por adorar a su Dios, había logrado sobrevivir. Y así varias culturas nos hablan de ello. Los griegos también tienen una narración acerca del diluvio, ¿verdad? Ellos tienen 5 tradiciones diferentes acerca del diluvio, 5 narraciones diferentes. Una de ellas, la más importante, es la narración de Deucalión, ¿sí? Y de acuerdo a esta, Prometeo anunció a su hijo Deucalión que Zeus había resuelto destruir a la raza humana. Estos nombres son de la mitología griega. Iba a destruir a la raza humana por medio de un diluvio. Así que Deucalión y su esposa Pirra se refugiaron en una barca que se detuvo en el monte Paranaso. Ellos sobrevivieron al diluvio y posteriormente repoblaron la tierra. Otra narración más fue una que un misionero cristiano que fue a Groenlandia con los nativos de Groenlandia a predicar el evangelio. No fue el primero, ya antes habían ido otros misioneros a Groenlandia a predicar el evangelio. Este misionero se encontró que los indígenas tenían una tradición con respecto al diluvio, que la tierra se había inclinado, ¿sí? Y todos los moradores de la tierra se habían ido al mar y se habían ahogado, con excepción de un nativo de ahí que había golpeado la tierra con un palo
De la tierra salió una mujer y él y esa mujer sobrevivieron, y después del diluvio, después de que se inclinó la tierra y volvió a su lugar, ellos repoblaron nuevamente la tierra. Entonces, estas narraciones se encuentran, hermanos, en muchas culturas. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Nos habla entonces de que lo que escribió Moisés fue algo que nació en una tradición, fue algo que nació como consecuencia de una fábula. No. Eso nos dice y corrobora que lo que escribió Moisés verdaderamente tiene autenticidad y que verdaderamente hubo un diluvio que cubrió la tierra. Y a diferencia de las otras narraciones que he mencionado, ¿verdad? La narración de Génesis no está tan llena de cosas asombrosas, sobrenaturales, llena de supersticiones y de dioses. La narración de Génesis, ¿verdad?, no involucra el politeísmo, sino nos habla de un solo Dios y nos muestra llanamente la razón por la cual Dios destruyó a todo ser viviente y cómo después Dios renovó su creación, por lo menos en la humanidad, a través de Noé y su familia. Entonces, todas estas cosas nos muestran que verdaderamente hubo un diluvio universal que cubrió la tierra. Entonces, pueden tener eso en su corazón. Siempre cuando se trata de cosas que la Biblia habla, las otras naciones tendrán algo parecido. Podemos pensar en dos cosas. Una, porque Satanás siempre quiere confundir a la gente a través de ellos. Y dos, porque después del diluvio nuevamente toda la humanidad tiene un tronco común. Toda la humanidad provino de Noé, su esposa y sus 3 hijos. Y entonces todos fueron pasando esas tradiciones. Nada más que como pasa, ¿verdad?, con el teléfono descompuesto, ¿alguna vez han jugado al teléfono descompuesto? Le decimos a una persona algo y tiene que ir diciendo por toda la fila hasta llegar al último. Y lo que generalmente pasa, que el último dice algo totalmente diferente al primero. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos nosotros con respecto al diluvio. Pueden ustedes, si gustan, investigar y tal vez encontrarán en muchas otras culturas cómo se habla de un diluvio que consumió toda la vida y cómo algunos pocos salvaron y la humanidad volvió a resurgir. Entonces, ese es un poco de contexto literario con respecto al diluvio. En segundo lugar, quiero que veamos un poco de contexto histórico. ¿Por qué Dios destruyó a la humanidad a través del diluvio? Y bueno, hermanos, esto es fácil, ¿verdad? Ya hemos leído Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, ese es el factor primario de por qué Dios decidió destruir a la humanidad y destruir junto con la humanidad todo ser viviente en la tierra, excepto los que estaban en el arca con Noé y su familia. Entonces la corrupción de la humanidad alcanzó su punto más alto, ¿sí? Esto debido, como lo vimos la semana pasada, a que ya no había diferencias entre la vida de los descendientes de Seth y la vida de los descendientes de Caín. Estos se habían mezclado, ¿verdad? Entonces se borró con ellos esa generación que adoraba a Dios, se fue terminando de tal manera que la Biblia nos dice en el versículo 8, con un pero muy grande, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces vemos cómo la corrupción de la humanidad fue creciendo terriblemente y lo vemos aquí en Génesis repetido 3 veces. Ya leí el capítulo 6, versículo 5, capítulo 6, versículo 11, miren cómo dice: y se corrompió, nuevamente se usa esa frase, la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Aquí se agrega otro elemento más, ¿verdad? La tierra no solo se llenó de maldad, los moradores no solo vivían haciendo cosas malas, o pensemos, ¿verdad? No solamente vivían alejados de Dios, sino que se habían vuelto violentos en extremo. Una violencia terrible que te puedo decir, tú y yo ni imaginamos. Y vivimos tiempos violentos, ya no es fácil salir o estar fuera de la casa después de las 10 de la noche. Ya no cualquiera toma un taxi, ¿verdad?, a esa hora y se va a su casa, o puede salir libremente a andar paseando. ¿Por qué?
porque conocemos de la violencia que impera en el lugar donde vivimos. Claro que hay regiones donde hay más violencia que en otros. Yo les puedo decir, no se compara la violencia que tenemos aquí con la violencia que hay en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, con los cárceles en Guerrero, ¿verdad? Con todo ello. La violencia de aquel tiempo había subido en un grado extremo, inimaginable para nosotros. ¿A causa de qué? Bueno, estudiamos algo acerca de los gigantes o esos hombres valientes que habían caído, donde Lutero, por ejemplo, dice que esa frase se refiere a que esos hombres se habían vuelto violentos, no eran solamente gigantes en estatura, sino que eran tremendamente violentos y estaban cayendo sobre el resto de la humanidad. Es lo que dice Lutero con respecto a ellos. Ve lo que dice capítulo 6, versículo 2. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y no creo que esto sea una hipérbole, no creo que esto sea una exageración que Moisés nos está diciendo. Yo creo que eso es la verdadera realidad de aquel tiempo. Y hermanos, no hemos llegado nosotros a ese momento. Porque en aquel tiempo solo un hombre pudo alcanzar gracia delante de Dios. Y ese hombre fue Noé y su familia. Nosotros tenemos iglesias hermanas a lo largo de nuestro país. Y podemos decir, a lo mejor no son perfectas como nosotros no somos perfectos. Pero hay hombres, hay mujeres que viven temerosamente en esas iglesias, en esos lugares. La tierra no está corrompida como en aquel entonces. El significado de esta narración de Moisés es que la corrupción fue total en la naturaleza humana, pero también se refiere al dominio universal del pecado abierto, atrevido, y de la rebelión abierta y atrevida contra Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis y vamos allá cuando Dios le dice a Abraham que quiere destruir Sodoma y Gomorra, Abraham empieza a interceder por esa ciudad. Y 2 ángeles van a la ciudad de Sodoma y de Gomorra porque van a rescatar a Lot. Y piensen en este cuadro, en la impiedad del ser humano. Aquellos varones llegan a la casa de Lot y Lot los introduce a su casa. Le dicen que se refugien ahí, él les va a preparar de comer. Y vean la impiedad que había en ese tiempo. Todos los varones de la ciudad se reunieron y fueron a la casa de Lot a tratar de sacar a la fuerza a aquellos 2 ángeles que habían llegado para tener ahí, fuera de la casa de Lot, relaciones sexuales con ellos, abusar de ellos. Toda la comunidad. Bueno, sabemos que 2, 3 hombres de nuestra comunidad, ¿verdad?, son malos, son terribles, son groseros, son léperos. Pero piensa en este cuadro, toda una ciudad, bueno, hablemos de un pueblo, todo un pueblo, yendo a tu casa para tratar de sacar a tu visitante porque quieren abusar de él. De este grado era la impiedad en aquel tiempo. Ahora, hermanos, no se trata, y piensen en esto, no se trata de que hemos progresado en civilización, no se trata de eso. No actuamos como ellos, no porque seamos más civilizados que ellos fueran cavernícolas, no. No actuamos como ellos, porque la gracia de Dios es abundante sobre nosotros. Pero de este grado, de esta magnitud, era la violencia, ¿sí? Terrible. No perdonaba nada. Y no había una persona que no se refrenara en ello. Y esa es la causa, dice la narración de Génesis 6, por la cual Dios quiso traer el diluvio sobre la vida de toda la humanidad. Como dice el versículo 8, pero Noé halló gracia. Y se nos describe en el versículo 9 la vida de Noé. Entonces Noé era el único en esa generación que se había conservado fiel a Dios. Era el único en ese tiempo que estaba invocando a Dios
con todo su corazón. Entonces era un periodo de violencia, de la fuerza contra el derecho, era un periodo de rapiña, era un periodo de concupiscencia, era un periodo de incredulidad universal a la promesa de Dios. ¿Recuerdan la promesa? La simiente de la serpiente te herirá en el calcañar, pero la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Y el mundo se había olvidado de esa promesa. Como hoy el mundo se está olvidando de la promesa de Cristo Jesús de que viene por su pueblo. Entonces, era la condición. Y Dios dijo que iba a raer todo de sobre la faz de la tierra. Ahora, no pensemos que esto fue un accidente. No pensemos que esto fue un salirse de control de Dios, porque Moisés nos dice aquí que Dios se arrepintió, que le dolió en su corazón. No, estas frases nos dicen qué tan terriblemente grande era la maldad en ese tiempo. Dios, en su corazón, experimentó el dolor por las condiciones de desobediencia y de la ofensa de la humanidad hacia su santa persona. Era un dolor en extremo por tanta maldad. Y Dios dice, raeré todo de sobre la faz de la tierra. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué acabar con los animales? ¿Pecan los animales contra Dios? ¿Pecan las aves contra Dios? ¿Pecan los insectos contra Dios? Bueno, la respuesta es no, en primer lugar, porque no son seres morales como tú y como yo. Actúan instintivamente. Pero Dios había sujetado toda la creación al gobierno humano, ahí en Génesis 1:28. ¿Sí? Vas a ser mi representante, te he diseñado a mi imagen y semejanza y gobernarás sobre todo, sobre las bestias del campo, las aves de los cielos, sobre los reptiles. Y este gobierno de los hombres también causó la destrucción de los animales. Entonces, este es el contexto histórico. Así era la vida a la que se enfrentaba Noé. Ya ni siquiera había gente de su familia que estaba siguiendo a Dios de una manera real. Ahora, quiero que veamos, hermanos, el carácter de un hombre bajo la gracia. El carácter de un hombre, de una persona que vive bajo la gracia de Dios, porque ese es Noé. Ve lo que dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso, de esa manera se nos presenta Noé ya como una persona independiente, como una persona adulta, como una persona que maneja su propia vida. Anteriormente se nos había dicho que Lamec, su padre, le llamó Noé porque él esperaba tener reposo, ¿verdad?, de toda esa corrupción de la humanidad a través de Noé. Y el reposo sí vino, pero no vino por medio de Noé, sino que vino por medio de Dios. No vino, ¿verdad?, por un cambio en la conducta de la humanidad, sino que vino por un arrasar de la humanidad perdida. Entonces se nos presenta aquí a Noé un varón que vive bajo la gracia de Dios. Y tú y yo debemos ser personas que vivimos o que hemos de vivir bajo la gracia de Dios. Ahora, no se trata, hermanos, de la gracia solo en cuestión de que me da la salvación y ya se acabó, sino que se trata de que la gracia tiene que afectar toda mi vida. Entonces, en este punto del carácter de un hombre que vive bajo la gracia de Dios, vamos a ver en primer lugar las características del carácter de Noé. Número 1, se caracteriza por la justicia. Un hombre que vive bajo la gracia se caracteriza por la justicia. Versículo 9, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. 3 cosas se nos dicen aquí de Noé. Y la primera era que era un varón justo. Un varón justo. La palabra justo significa recto, significa honrado. Este término describe lealtad de un noble, ya sea un rey o un sacerdote, a su Dios. Entonces, en este sentido, Noé, en su justicia, era leal a Dios en todas las cosas que Dios había establecido. Noé había tomado como patrón de conducta el carácter de Dios. ¿Sí? El carácter de Dios. Esa era su regla. Y sobre esa regla, Noé vivía cada día de su vida.
Así que la justicia descrita aquí es una justicia moral leal a Dios y leal a la revelación de Dios. Así que nuestra justicia, si vivimos bajo la gracia, el que tú y yo seamos justos debe ser la justicia de acuerdo a la verdad revelada de Dios. A lo que tú conoces del carácter de Dios, a lo que tú vas conociendo de la palabra de Dios, ¿sí? Así debes apegar tu carácter a esa revelación que Dios te ha dado. ¿Por qué eso hizo Noé? Ahora, Noé no tenía tanta revelación de Dios como tú y yo la tenemos. Noé no la tenía. Tenía una gran enseñanza de sus padres, de su abuelo. Todavía vivió bajo la influencia de Enoc antes de que Dios se lo llevara. Y pudo aprender de su abuelo Enoc cómo caminar con Dios. Por eso al final dice, ¿verdad?, este versículo, que con Dios caminó Noé, porque lo aprendió de su abuelo. No sabemos cuántas lecciones dio Enoc a Noé acerca de Dios. No sabemos qué impacto, ¿verdad?, o de qué manera Enoc pudo impactar la vida de Noé. Lo que sí sabemos es que lo impactó de tal manera que después de que Enoc fue traspuesto y llevado por Dios, Noé continuó siendo el hombre que caminaba con Dios. Aquí no tenemos muchos abuelos, pero sí les puedo decir a estos pocos abuelos que están aquí, estas mujeres que tienen nietos y este varón que tiene nietos, ¿verdad?, impacten la vida de su familia. Que los vean caminar, amar, seguir, obedecer a Dios, para que después ellos, cuando ustedes no estén, caminen con Dios. Háblenles de Dios, enséñenles la palabra, guíenlos a Dios. A lo mejor no tendrán otra persona en toda esta tierra que los lleve a Dios más que a ustedes. Y probablemente por eso Dios les ha extendido la vida todavía, para que ustedes impacten a otra generación. Noé fue impactado de esa manera y empezó a vivir una vida de justicia. Nosotros generalmente relacionamos o tomamos como patrón de nuestra justicia las personas que nos rodean. Es que yo no soy tan malo como la hermana Pati. Es que yo no hago tantas cosas malas como las hace ella el hermano Noé. O como las hace mi vecino. Si vieras a mi vecino, sí es terrible. Y tomamos nosotros como patrón de justicia a esas personas que nos rodean. Tomamos a nuestros padres, tomamos a nuestros hermanos, tomamos, ¿verdad?, incluso a veces hasta a los hijos. Tomamos a muchas personas para decir, yo no soy tan malo como él, yo soy más justo que él. Pues no debemos hacer eso. Nosotros tenemos que tomar, ¿sí?, como patrón, como medida de justicia a Dios. ¿Soy tan justo como lo es Dios? ¿Soy tan recto como Dios pide que sea recto en su palabra? ¿Hablo la verdad como Dios me enseña que debo hablar la verdad? ¿Soy amoroso como Dios me dice que sea amoroso? ¿Respeto a las personas de acuerdo a la medida de la revelación divina? Donde se me manda a honrar, ¿verdad?, a los ancianos, donde se me manda a honrar a mis padres, donde se me manda a no entrar en pleito con mi vecino nada más porque sí. De acuerdo a ese modelo, hermanos, debe ser nuestra justicia. Así que deshagámonos de los otros patrones de justicia que nosotros nos ponemos a nosotros mismos y pensemos y llenamos la medida de Dios. En la Biblia, en el libro de Reyes, en la narración de los reyes del norte es terrible porque se nos muestra que cada rey que se levantaba llenaban una medida, pero no era una medida de justicia, era una medida de maldad de sus antepasados. No vivamos de esa manera. Llenemos una medida de justicia, la justicia de Dios. Y hagamos que los que nos ven puedan tratar como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dijo a los hermanos, imítenme a mí, así como yo estoy imitando a Cristo Jesús. Él debe ser nuestro patrón de justicia. La generación de Noé se describe, y ya lo vimos, como corrompida y malvada en los versículos 5 y 12 de Génesis 6. Imagínense que Noé hubiera tomado como patrón de justicia la vida de sus vecinos.
toda la humanidad hubiera perecido. Pero Él no lo hizo de esa manera. Sí. Esto nos lleva a tener que enfrentarnos muchas veces a aquello. Esto nos lleva a tener que ser totalmente diferentes en su estilo de vida. Porque tenemos nosotros que marcar una diferencia. En nuestra generación que nos toca vivir hoy, nosotros tenemos que llenar ese pero que llenó Noé. Pero fulano de tal alcanzó gracia, halló gracia entre los ojos de Dios. Imaginan que se ponga en tu epitafio cuando tú te mueres. Gregorio García, justo y recto delante de los hombres. No, yo no quiero eso. Yo no quiero que la humanidad me considere justo y recto, porque es su medida. Lo que se diga Ángel Morales, justo y recto delante de Dios, halló gracia a los ojos de Dios. Esa debe ser nuestra meta. Esa medida tenemos que llenar nosotros si hemos recibido la gracia de Dios. Si en verdad decimos que somos salvos por gracia, por ese favor de Dios que no merecemos. ¿De dónde obtuvo Noé esa justicia? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 7, Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Te das cuenta? ¿De dónde Noé pudo tener un carácter justo? Dice la palabra de Dios aquí en boca o en pluma del escritor de Hebreos, que fue por la fe. Noé había creído a Dios. Y los hombres somos personas, ¿verdad?, de fe. Toda la humanidad tiene una fe. El problema no es tener fe o no tener fe. El problema es en quién está nuestra fe. Y Noé depositó su fe en Dios, en la revelación, en la palabra de Dios. Porque cuando fue advertido, dice aquí, creyó. Y por esa fe, por ese creer en Dios, dice, fue heredero. Vino a ser aquel que recibía la justicia que es por la fe. Entonces, en primer lugar, nos dice este pasaje que Noé fue un hombre de fe y esa fe lo hizo justo delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos habla en primer lugar de esa justicia, ¿verdad?, moral que Dios imparte. Pero también nos habla de esa justicia en el carácter en el que vivió Noé. Porque la justicia que podemos tener delante de Dios, cuando somos declarados justos, hermanos, delante de Dios, viene un cambio radical en nuestras vidas que en verdad nos lleva a vivir como justos a los ojos de los hombres, a vivir una vida de rectitud, a vivir una vida de obediencia, a vivir una vida de amabilidad, de bondad, porque Dios así lo es. Entonces, en ese sentido podemos decir, solo una persona que ha sido justificada, solo una persona que ha nacido de nuevo, solo una persona que ha pasado por la obra transformadora del Espíritu Santo puede tener un carácter justo como lo tuvo Noé. Y un carácter que yo les puedo decir se alimentaba con esa revelación que Dios le había hecho y se sostenía con esa presencia de Dios cada día. Entonces, ¿por qué Noé fue justo? ¿Porque él como persona quería y podía ser justo? No, porque creyó a Dios. Dios le dio su justicia y esa justicia judicial que recibió de Dios la llevó a una justicia práctica en la vida, a una fe que manifestó las obras de la fe, como dice Santiago en su carta. Él creía en Dios
y él vivió como Dios quería que viviera, heredando esa justicia práctica y mostrando un carácter moral recto delante de Dios. Podemos decir entonces que Noé como esposo era justo. Noé como trabajador era justo, era recto delante de Dios. Noé en su hablar era recto delante de Dios. Noé con su familia se comportó de una manera recta delante de Dios en todas sus generaciones. Y eso no solo tiene que ver con la generación en medio de la que él vivía, con los contemporáneos de su tiempo, sino tiene que ver con la familia que también él, por gracia de Dios, ¿verdad?, pudo tener esos hijos. Él vivió de una manera justa. Él no se corrompió en sus negocios, él no se corrompió en su trabajo, ¿sí? Él no se corrompió en su familia, porque él creía a Dios. Justo. Tú y yo tenemos que ser justos, de acuerdo a esa justicia de Dios. En segundo lugar, regresando a Génesis capítulo 6, versículo 9, un segundo rasgo del carácter de Noé que se nos muestra es que era perfecto en sus generaciones. Era perfecto. Tú y yo tenemos que ser perfectos. Ahora, no te confundas. Perfecto, del hebreo tamim, significa entero, íntegro. ¿Sí? No significa que nunca vas a hacer algo mal. No significa que nunca te vas a equivocar. No significa que en ese momento ya serás totalmente libre de pecado. No, eso no es perfecto. Esa perfección, el nivel de esa perfección la tendremos en los cielos, no aquí en esta tierra. Pero, ¿qué significa entonces ser perfecto? Bueno, el término se refiere a quienes cumplen con todos los requisitos de la ley de Dios. Ve lo que dice el Salmo 18, versículo 23. Salmo 18, 23. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Ahora, el salmista no está diciendo que no había maldad en su corazón. El salmista no está diciendo que en ningún momento sus pensamientos se desviaban de Dios. No, él dice que en su integridad, y esa es la palabra, ¿verdad?, perfecto o completo, algo que es íntegro, ¿sí? Él se había guardado de esa maldad. Él se había restringido a hacer la maldad. Y cuando había hecho maldad, cuando había cometido pecado, él había ido a la única salida que nosotros tenemos para el pecado, que es la gracia perdonadora de Dios. La misericordia de Dios que nos auxilia en nuestras debilidades y nos lleva al perdón de Dios en arrepentimiento. Entonces, este término, dentro de este contexto de la vida de Noé, alude a la totalidad de la relación con Dios. Así que en cuanto a Noé, eso significa que no había nada en la vida de Noé que no pasara bajo su relación con Dios. Tenemos una vida, Dios nos ha dado una vida en esta tierra. Y somos padres, somos hermanos, somos hijos, somos primos. Tenemos un trabajo o estudiamos, ¿verdad? Tenemos que educar, o a veces estamos, cuando somos jóvenes en casa, estamos en el papel de ser educados. Tenemos amigos, vemos la televisión, escuchamos la radio, oímos música, nos metemos a internet, hacemos todas esas cosas, llamadas telefónicas. Todo eso, ¿sí? Si queremos ser perfectos como lo fue Noé, tiene que pasar bajo nuestra relación con Dios. Yo he escuchado esta frase muchas veces y con mucho lamento en mi corazón, hasta de cristiano. Es que Dios no tiene nada que ver aquí. En verdad, Dios no tiene nada que ver aquí si tú eres hijo de Dios. Pensemos en un ejemplo de familia. ¿Sí? Tú tienes un hijo. Y en algo tan simple como cortarse el cabello, tiene que ver un padre de familia con el tiempo y la forma en cómo su hijo se corta el cabello. ¿Sí o no? Yo digo que sí. A mi hijo, ¿sabes qué? Tienes que cortarte el cabello, muchachos, ya lo tienes muy largo, y ya ven nuestros cabellos que son bien dispuestos a dejarse peinar, ¿verdad? Y el hijo, no, es que no quiero, así lo quiero. No, te me vas a cortar el cabello. Ok, ¿lo mando yo solo o le digo, ay, ve cómo te cortas el cabello? No, yo tengo que sacar y decirle,
para que pagues tu corte de cabello. Como padre estoy involucrado ahí. Su situación de cortarse el cabello tiene que ver con su relación conmigo. Así nuestra vida con Dios. Lo que nosotros pensamos que puede ser lo más simple en nuestra vida, tiene que pasar bajo nuestra relación con Dios. La manera en que nos vestimos, el tipo de ropa que usamos, ¿verdad? El cómo usamos nosotros nuestro dinero, tiene que ver con Dios. En si nos enfermamos, no nos enfermamos, en a quién vamos a ir para curarnos o no vamos a curarnos, tiene que pasar por nuestra relación con Dios. Lo que estudiamos, dónde trabajamos, y no se digan esas decisiones importantes de nuestra vida. Ya mencioné una, ¿qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Tiene Dios que ver con quién va a ser mi novio, mi novia? Claro que sí. Ve lo que provocó el que aquella generación, después de Seth, al llegar a esos tiempos de Noé, que las hijas de Dios, los hijos de Dios buscaron de entre las hijas de los hombres. ¿Qué hizo? Esto causó que la impiedad creciera para que Dios trajera su juicio sobre la humanidad. Toda nuestra vida tiene que ver con Dios. No podemos sacar a Dios de ningún pequeño aspecto de nuestra vida. ¿Cómo uso mi tiempo? Tiene que ver con Dios. Esto significa ser perfecto con Dios. Integridad, la totalidad de mi vida debe pasar bajo la observancia de Dios, bajo la justicia de Dios, bajo lo que Dios aprueba o no aprueba. Pero es mi cuerpo, pero lo creó Dios. No viniste a este mundo por ti solo. Pero es mi dinero, pero si Dios no te da salud, no trabajas si no hay dinero. Pero es mi familia, ¿sí? Porque Dios te ha concedido una familia. Debemos entender eso. Si vivimos bajo la gracia, esa gracia nos debe llevar a vivir perfectos delante de Dios. Porque así fue Noé. Y vean a qué magnitud que, no sé si tú has pensado que Noé era un hombre que no hacía nada. Como de repente tuvo que dejar de hacer todo lo que hacía y enfocar su vida en hacer un tremendo barco. Aproximadamente 100 años tardó Noé en construir el arca. Algunos han dicho que tardó 120 años, por lo que les comentaba la semana pasada, que Dios dijo que iba a dar 120 años a los hombres. Pero piensa, 100 años. 100 años construyendo el arca. Sus hijos aún no habían nacido cuando él empezó a construir el arca. En ese tiempo nacieron. Él tuvo que educar a sus hijos, a ayudarle a trabajar en el arca. Él tuvo que educar a sus hijos y vigilar que sus hijos no se casaran con mujeres impías. Él tuvo que convencer a su mujer de que lo que él iba a hacer era lo que Dios le había dicho, y ella tuvo que participar con él en esta empresa. Tuvo que seguir cultivando la tierra, porque fueron 100 años en los que él siguió viviendo en esta tierra y trabajando de esa manera. Tuvo que cuidar a lo mejor el ganado que tenía para proporcionar las pieles para la vestimenta y el alimento para su familia. Tuvo que hacerlo. Pero todo esto lo sujetó a Dios. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Nosotros queremos sujetar a Dios a nuestra agenda, a nuestras necesidades. Queremos que Dios se humille y pase su relación con nosotros bajo nuestros términos. No. Dice el pasaje que leímos que Dios hizo un pacto con Noé y que Dios le dio a Noé los lineamientos de cómo Noé tenía que vivir con él. Entonces, ser perfecto, ser íntegro, significa que toda nuestra vida debe pasar bajo Dios, su revelación, su relación con nosotros o nuestra relación con Él, sus leyes, sus mandamientos, sus principios. Todo.
hasta esos detalles tan insignificantes que nosotros pudiéramos decir, ¿verdad? Incluso que como hoy, pues debe pasar bajo mi relación con Dios. ¿Sí? Entonces, este es un varón perfecto, que vive su vida bajo esa comunión con Dios y todo lo que él es lo pasa o lo vive en esa comunión con Dios. Y en tercer lugar, dice la palabra, con Dios caminó Noé. ¿Sí? Ahí en el versículo 9, con Dios caminó Noé. Esto se refiere a su comportamiento. Su comportamiento era el de un hombre temeroso a Dios. Describe el hecho de comportarse como un asociado de Dios en el sentido de estar consciente de su presencia al lado de uno. O sea, por ejemplo, tú puedes andar por la calle lejos de tu casa, de tu papá, y saber que tu padre ha dicho, ¿sabes qué? Si tú haces algo malo, si robas, si andas de peleonero, llegando a la casa vas a ver, te vas a enfrentar conmigo. Y puedes pensar en esa advertencia y saber que puedes recibir un castigo físico de tu padre o incluso un castigo judicial, ¿verdad?, de las autoridades que te cachan robando. Pero tú dices, mi papá no está aquí, no me va a ver. No hay problema si yo lo hago. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás caminando en relación con tu papá? No, no lo estás haciendo. Y así es con Dios. A veces pensamos que salimos del templo, del lugar de reunión, y ahí se quedó Dios. Y Dios ya no va a ir conmigo a donde yo vaya, no. Esa es la situación. Si nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, nosotros debemos de vivir cada día caminando con Dios, estando conscientes de que no podemos dejar a Dios en casa y decirle aquí, espérame, voy al trabajo, voy a la escuela. No podemos decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Hoy me voy a tomar una cerveza y aquí te dejo, no sea que vaya a ofender al que me veas tomar la cerveza. Dios está ahí en todo momento, ¿verdad? Esa es una vida de caminar con Dios, estando conscientes realmente de que Dios está con nosotros y debemos agradarle aunque no le veamos físicamente. Noé no veía físicamente a Dios y en esos 100 años de preparación del arca, Noé vivió cada día caminando con Dios, buscando a Dios. Y eso nos dice, ¿verdad? El caminar con alguien implica, como lo dice con Enoch, un deseo de nuestro corazón. Implica también que nosotros debemos decidir en ese sentido hacerlo. La gracia debe mover nuestro corazón a caminar con Él. Así que caminar con Dios implica una decisión consciente o un vivir consciente. Hoy desperté, dice el salmista, porque tu mano me ha sostenido. Y hoy voy a hacer mis actividades y tú vas a estar conmigo. Y yo estoy consciente de que tú estás conmigo. Así que tu presencia me debe de guardar de cometer pecado. Porque no te quiero ofender. Eso es caminar. Ahí está. A veces solo queremos a Dios junto con nosotros para que nos libre de los peligros, para que nos conteste una oración express, ¿verdad?, en ese momento que necesitamos. No. Aquí se trata de un estilo de vida con Dios. Noé hizo de Dios su compañero permanente. Vivió haciendo lo que le agradaba a Dios y evitando hacer aquello que le ofendía. Era consciente de que Dios estaba siempre con él. Entonces, Noé fue justo, Noé fue perfecto y Noé caminó con Dios. Si tú y yo hemos recibido la gracia de Dios, se espera de nosotros, Dios espera de ti que vivas como vivió Noé. No es fácil, no, pero piensa, por eso lo dije antes, la generación en la que le tocó vivir a Noé fue más terrible que la nuestra hoy. Tú puedes decir, hermano, es difícil vivir el cristianismo en esta sociedad. No más difícil que para nosotros. Así es. No más difícil que para nosotros. Veamos finalmente 3 cosas en el ejemplo de Noé en esto. Sí. 3 cosas del ejemplo de Noé. Noé es para nosotros ejemplo número 1, ¿sí?, en que es una vida a la espera de un juicio venidero. No esperaba un juicio que iba a venir sobre la humanidad. Dios le había advertido que iba a destruir a toda carne.
En Mateo 24, 37 y 38 nosotros leemos lo que el Señor dijo con respecto a esto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿No esperaba un juicio de Dios universal? Nosotros también vivimos en espera de un juicio universal. La gente no lo espera, la gente no está apercibida de esto, no quiere entender verdaderamente que Jesús viene, la gente sigue su vida como quiere. Tú y yo debemos seguir el ejemplo de Noé, viviendo, sabiendo que va a venir ese juicio y haciendo todo lo necesario para no perecer en ese juicio. Noé tuvo que construir un arca, tuvo que esforzarse en ello y él se preparó para el juicio. ¿Cómo nos preparamos tú y yo para el juicio? Bien, si tú no conoces a Cristo, el primer paso en tu preparación es conocer a Cristo como tu Salvador, pasar por el nuevo nacimiento, pedirle perdón al Señor y entregar tu vida. Y en segundo lugar, ya te mostré ese ejemplo del carácter, justicia, perfección, caminar con Dios. Así nos preparamos para ese juicio, para que cuando Él aparezca, dijo el apóstol Pablo, no tengamos de qué avergonzarnos. Si tú estás con Cristo, no tienes nada que temer del juicio que viene. Así como Noé no tuvo temor del juicio que venía, porque había hecho lo que Dios le había ordenado. En segundo lugar, Noé es ejemplo en nosotros, en su vida, en que es la vida de una persona que hace los preparativos necesarios. Hace los preparativos necesarios. No solo está consciente que viene el juicio, sino que se prepara. Si vimos en Hebreos capítulo 11, versículo 7, cómo la fe de Noé lo llevó a ser este varón precavido, de qué manera se mostró ese preparar de Noé en las cosas, dice la palabra que fue obediente a Dios, obediente a pesar de muchos contratiempos. Se le advirtió de cosas que aún no sucedían, ¿sí? No se había registrado lluvia en la tierra hasta ese tiempo. Ahora, piensa, imagínate tú haciendo un barco tremendo aquí en San Martín Texmelucan. ¿Qué te va a decir la gente? Está loco, mi amigo, ¿verdad? Se van a empezar a burlar, a reír de ti. Pero él empezó en esa obediencia a hacer el barco, aun cuando no se veía nada. Dios le dijo, lo leímos, ¿verdad?, que recogiera, almacenara todo alimento. Ve lo que dice el versículo 21 y 22. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. ¿A los cuántos años habrá empezado Noé a almacenar ese alimento? No lo sabemos. Pero el alimento no era solo para él. Tenía que alimentar a todos los animales que estaban en el arca. Aparte de él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Y alimento? No lo sabía él, lo sabemos nosotros en la narración, que tuvo que haberle alcanzado 40 días. 40 días. Yo tenía 15 pollos. Tenía que estarles comprando 5 kilos de maíz casi diario. 15 pollos. Imagínense los leones, las jirafas, las cebras y todos los animales que habían ahí. Pero él hizo los preparativos. Él tenía provisión. Estaba preparándose de esa manera porque fue advertido por Dios. Él preparó a su familia, les transmitió su mentalidad y su obediencia a Dios. Aún a sus nueras, porque no se nos dice que sus nueras se hayan revelado y como la esposa de Lot, ¿verdad?, haya volteado atrás y querer regresar con su familia. No. Noé se preparó en toda su persona, mentalmente, físicamente y todas las provisiones, como Dios se los había dicho. Preparémonos, hermanos.
Hagamos nosotros, como este ejemplo, todos los preparativos necesarios, espirituales, físicos, para la venida del Señor. Y finalmente, Noé nos es ejemplo de vida, que su vida es la vida de una persona que es salva del diluvio de la ira de Dios. Tiene el juicio. Será salvo de la ira de Dios. Como dicen los escritores, de la ira venidera. La ira de Dios se va a desatar sobre toda la humanidad. Sí. ¿Serás salvo tú? Puedes decir, yo sí, soy salvo por la gracia de Dios. Bueno, ahora que eres salvo, como dice el escritor, el apóstol Pedro, ¿verdad? Ahí en su segunda carta, te toca ser ahora pregonero de justicia como Noé. Y poder librar a otros de la ira venidera. ¿Por medio del Evangelio de la gracia? Pregona el Evangelio de la gracia. Alguien que vive bajo la gracia, ¿sí?, va a advertir a otros de la ira de Dios para que vengan y disfruten de la gracia de Dios. Entonces, esa es la vida de Noé. En cuanto a su carácter, a su persona, un hombre que vive bajo la gracia. Tú y yo hemos dado testimonio de vivir bajo la gracia. Tenemos el carácter de una persona que vive por gracia. Obedecemos a Dios como una persona que vive por gracia. Estamos haciendo todos los arreglos en nuestra vida como una persona que quiere escapar del juicio, como aquel Noé. 100 años de preparación. Nosotros no llegamos a 100 años en nuestra vida, pero tenemos que irnos preparando. Así es. Y si tú no te estás preparando, y si tú no estás siendo obediente, si tú no estás siendo recto, íntegro, pídele hoy perdón a Dios. Y en verdad dile que su gracia actúe en ti. Que su gracia sea suficiente para tu vida. Y te lleve a ser como este hombre Noé. Un hombre de obediencia, un hombre justo, un hombre íntegro. Cierra tus ojos. Y ahí en tu lugar, suplícale a Dios esta gracia. Que esa gracia verdaderamente actúe en tu corazón, en tu persona.